Cuando el Señor iba a ascender a Elías al cielo en el torbellino, Elías y Eliseo partieron de Gilgal. Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha ordenado ir a Betel». Pero Eliseo contestó: «Juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré». Bajaron a Betel, y la comunidad de profetas que vivía allí salió a recibir a Eliseo y le dijo: «¿No sabes que el Señor te arrebatará hoy a tu maestro?». Él respondió: «Ya lo sé, callaos». Luego Elías dijo a Eliseo: «Quédate aquí, pues el Señor me ha ordenado ir a Jericó». Pero Eliseo contestó: «Juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré». Fueron a Jericó, y los profetas que vivían allí formando un grupo se acercaron a Eliseo y le dijeron: «¿No sabes que el Señor te arrebatará hoy a tu maestro?». Él respondió: «Ya lo sé, callaos». Después le dijo Elías: «Quédate aquí, pues el Señor me ha ordenado ir al Jordán». Pero Eliseo contestó: «Juro por el Señor y por tu vida que no te abandonaré». Y se fueron los dos. Fueron también 50 profetas y se detuvieron a cierta distancia frente a ellos. Ellos dos se detuvieron junto al Jordán. Entonces Elías agarró el manto, lo enrolló y golpeó con él las aguas, que se partieron por la mitad y ellos atravesaron por lo seco. Cuando cruzaron, Elías dijo a Eliseo: «Pídeme lo que quieras antes de que sea arrebatado de junto a ti». Eliseo le dijo: «Déjame recibir 2/3 de tu espíritu». Elías respondió: «Me pides demasiado, pero si logras verme cuando sea arrebatado de tu lado, lo tendrás. Si no me ves, no lo tendrás». Mientras ellos seguían caminando y hablando, un carro de fuego tirado de caballos de fuego los separó y Elías subió al cielo en el torbellino. Eliseo lo miraba y gritaba: Padre mío, carro y caballería de Israel». Cuando dejó de verlo, rompió en dos su vestido. Recogió el manto que se le había caído a Elías, se volvió y se detuvo a orillas del Jordán. Golpeó entonces las aguas con el manto que se había caído a Elías y exclamó: «¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está?». Volvió a golpear las aguas que se partieron por la mitad y Eliseo las atravesó. Segunda de Reyes, capítulo 2, versículos 1 al 14. En el pasaje citado encontramos delineados 4 estados de una jornada singular que partía desde Gilgal, encaminaba hacia Betel, Jericó y finalmente cruzaba el río Jordán. En la época en que Elías iba a ser elevado hacia el cielo y Eliseo estaba listo para recibir una porción doble del Espíritu Santo, estos dos hombres de Dios viajaban por un camino que estaban ligados a 4 lugares mencionados anteriormente. De estos aspectos físico y geográfico podemos extraer una lección espiritual muy importante. Si queremos ser elevados al cielo como Elías o recibir el Espíritu Santo como Eliseo, necesitamos recorrer estas 4 etapas de la vida, conforme nos son mostrados por los 4 lugares visitados durante el viaje. Debemos también iniciar una jornada en Gilgal y recorrer todo el trayecto hasta atravesar el río Jordán si anhelamos ser arrebatados o esperamos recibir el poder del Espíritu Santo. Veamos lo que estos 4 lugares pueden representar exactamente.
Gilgal, tratando con la carne. Con el fin de interpretar correctamente el significado de Gilgal, debemos primeramente comprender el principio de la primera mención contenida en las Sagradas Escrituras. A partir de Josué capítulo 5 versículo 9 descubrimos que Gilgal es un lugar que significa removido. Al leer los versículos 2 al 9, comprendemos que la generación de los hijos de Israel que inicialmente salieron de Egipto fue toda circuncidada, al paso que la generación de israelitas que nacieron después en el desierto no lo fue. En aquella época, esta generación estaba entrando en Canaán y luego heredaría la herencia. Por lo tanto, la vieja carne debería de ser removida. El oprobio de Egipto necesitaba ser lanzado fuera o removido para que los hijos de Israel pudiesen tener la oportunidad de disfrutar una nueva vida, por cuanto el significado de la circuncisión, conforme nos es revelado en el Nuevo Testamento, indica despojarse del cuerpo de carne. ¿Quién verdaderamente reconoce lo que es la carne? ¿Quién entiende lo que quiere decir lo que es tratar con la carne? ¿Quién comprende lo que quiere decir el juicio de la carne? Muchas personas suponen que la victoria sobre el pecado es la marca de la perfección, pero no saben que es la carne quien peca. De acuerdo con las Escrituras, la carne es condenada por Dios porque se trata de algo del cual Él se desagrada. La carne es todo lo que tenemos o heredamos al nacer. Lo que es nacido de la carne, carne es. Juan capítulo 3, versículo 6. Todo lo que tenemos al nacer proviene de la carne, y esto no incluye solamente el pecado, la inmundicia o la corrupción, sino también la bondad, las habilidades, el celo, la sabiduría y poder naturales. Una lección bastante difícil de ser aprendida en la vida de un creyente es que él conozca la carne. El cristiano debe ser conducido por todos los tipos de fracasos y privaciones antes de saber lo que significa la carne. Lo que impide el progreso del creyente, tanto en vida en cuanto a la obra, es la carne. Él no tiene conciencia de que Dios lo llama a negar su propia carne. Imagina que abrir mano de los pecados ya es lo suficiente y desconoce de manera similar el desprecio que Dios tiene por sus habilidades, por su celo o su sabiduría en la obra de Dios, aún incluso por su propia bondad y su poder en la vida espiritual. De acuerdo a Dios, necesitamos negar, hacer morir y permitir que pase por el juicio todo lo que nosotros consideramos bueno de acuerdo con la carne y todo lo que planeamos y organizamos por la carne. El Señor no confiere el mínimo valor a la ayuda de la carne, ni en la vida ni en la obra espirituales. En el tiempo de Josué, Gilgal era exactamente el lugar donde la carne fue despojada y juzgada. Para el creyente, Gilgal simboliza el lugar donde la carne debe de ser juzgada por medio del entendimiento que Dios nos concede. Dios declara que la carne debe ser echada fuera. Es así que concordamos con Él. Dios afirma que la carne necesita ser circuncidada. Por lo tanto, seamos circuncidados en el corazón. En nuestra jornada espiritual por la vida debemos también partir de Gilgal y negar nuestra carne. Sin embargo, observe bien, por favor, que esto no significa el grado de despojarse de alguien, sino simplemente la declaración de que la carne necesita ser juzgada. Un error frecuente cometido por las personas es procurar celo y buenas obras, pero dejar de negar la carne. Sin embargo, lo más esencial es que juzguemos la carne de la misma manera como Dios la ha juzgado.
De acuerdo con una experiencia muy personal que tuve con el Señor, la expresión más elevada de vida espiritual no se encuentra en la regeneración, santificación, perfección, victoria sobre el pecado o en el poder, sino en negarse a sí mismo, en negar la carne, que es tanto el objetivo como el camino de la vida espiritual. Aquellos que no partieron de Gilgal nunca dieron inicio, de hecho, a la jornada espiritual. Aquellos que no aprendieron a negar la carne no saben lo que es la vida espiritual. Esos individuos pueden ser celosos en buenas obras y es posible que incluso se sientan felices al realizar buenas obras, pero no comprenden aún la verdadera vida espiritual. Betel, lidiando con el mundo. De Gilgal, ahora tenemos que avanzar en nuestra jornada hacia Betel. ¿Qué es lo que significa el nombre Betel? Nuevamente, descubramos dónde en la Biblia Betel es mencionado por primera vez y así podremos descifrar lo que significa para nosotros hoy en día. Leamos por favor Génesis capítulo 12 versículo 8. Betel era el lugar donde Abraham edificó un altar. Un altar tiene el propósito de establecer comunicación con Dios cuando la persona ofrece sacrificios y se entrega a Él completamente. Génesis 12, de 9 al 14, relata el descenso de Abraham a Egipto. Allí, él no edificó cualquier altar, es decir, ningún altar. Su comunicación con Dios fue interrumpida y su corazón de consagración puesto a un lado. Es lo que hace diferencia entre Betel y Egipto. Luego, en Betel significa todo lo que es contrario a lo que Egipto representa. Génesis 13, versículos 13 y 4, registra algo muy significativo. Volvió en sus jornadas desde el Negev hasta Betel, hasta el lugar donde había edificado primero su tienda, entre Betel y Ai, hasta el lugar del altar que en otro momento había edificado, y allí Abraham invocó el nombre de Jehová. Abraham había perdido la comunicación con Dios mientras se encontraba en Egipto. No obstante, cuando volvió a su lugar original, esto es, Betel, él invocó una vez más el nombre del Señor. Solamente en Betel, en la Betel espiritual, las personas tendrán comunión con Dios y se entregarán a Él. Por consiguiente, al paso que Gilgal habla respecto acerca de vencer la carne, Betel nos habla acerca de vencer el mundo, pues en las Escrituras, Egipto representa el mundo. Vencer el mundo es una condición para el arrebatamiento y para recibir el poder del Espíritu Santo. Nuestra vida debe llegar al punto donde el mundo llega a ser incapaz de alterar nuestro corazón. ¿Cuánto en verdad estamos separados del mundo? ¿Será que expresamos por nuestra vida que nos separamos del mundo? ¿Será que a nuestras actitudes y nuestras palabras demuestran que no pertenecemos más a este mundo? ¿Y qué decir de nuestras intenciones? ¿Será que las alimentamos con algún deseo secreto por las cosas de este mundo?
¿Será que de alguna forma subjetiva buscamos la alabanza de los hombres? ¿Será que nos permitimos sufrir mucho interiormente por causa de la calumnia de los hombres? Cuando sufrimos alguna pérdida material, ¿sentimos esa pérdida con intensidad? ¿Existe alguna diferencia entre lo que sentimos por el mundo y lo que las personas del mundo sienten? Si nuestro corazón no venciere completamente el mundo, y si las personas, cosas o los acontecimientos de este mundo aún ocupan lugar dentro de nosotros, no seremos capaces de alcanzar nuestro objetivo. El creyente debe pagar el precio por seguir al Señor si espera ser lleno del Espíritu Santo. Necesitamos abrir mano del mundo y aprender a comunicarnos con Dios en el altar de la consagración. La consagración y la comunión son indispensables. En Egipto no era normal tener hambre. No obstante, cuando había hambre, sobraban solamente los viejos granos para sustentar a los moradores. Sin embargo, en Canaán parecía haber hambre con frecuencia. Espiritualmente hablando, esto indica que en el mundo hay poco o casi nada de hambre, pues aquel que vive en el mundo no siente que está en el mundo, sino también pertenece al mundo. Pero para las personas que viven en obediencia a Dios, a veces habrá hambre, pues por la comparación hay poco o ninguna tentación en el mundo, al paso que en el camino de la obediencia pueden existir muchas tentaciones. Sin embargo, este es el camino para poder conseguir el arrebatamiento. Aunque la tentación sea grande, siempre encontraremos la libertad de Dios. Luego veamos y seamos vigilantes y fieles. Si no fuéramos cautelosos, volveremos a Egipto, donde no existen consagración ni comunión con Dios. Permanecer en Egipto, aunque temporalmente significa pecar durante cierto tiempo, debe ser muy patético y digno de alguien que fije resistencia permanentemente allí. Aunque la persona pueda incluso evitar la tentación, no existe ningún altar en Egipto. Algunas personas son semejantes a Abraham, que no fue directamente a Egipto. Primero, él enrumbó o caminó hacia el oriente, que era en la dirección de Egipto, aunque no hubiese aún llegado a Egipto. Estar en el oriente, por ser descrito espiritualmente, puede parecer que uno está perteneciendo a la mitad del mundo y a la mitad de Dios. Sin embargo, en el oriente también no existe altar, no existe comunión con Dios. Betel, sin embargo, es un lugar completamente separado. No se trata de Egipto, del mundo, ni del oriente de la aceptación carnal. Entonces se entiende que entre los 2 y 3 millones de israelitas que salieron de Egipto, aunque Dios no hubiese permitido que ninguno de ellos edificase un altar en Egipto, para que estos israelitas sirviesen a Dios de verdad, era necesario que ellos salieran de Egipto y viajasen durante 3 días. En Egipto ellos podrían realizar la Pascua, pues Dios los había liberado del castigo del pecado, que era la muerte. Pero para que ellos estuvieran bajo el nombre del Señor y le adorasen, necesitaban abandonar Egipto. Jericó, tratando con Satanás. La referencia más clara
concerniente al significado de Jericó se encuentra en el libro de Josué. En él podemos observar la conquista de toda la ciudad de Jericó. En aquel tiempo Josué hizo que el pueblo jurase y dijera: maldito delante de Jehová sea el hombre que se levantare y reedificare esta ciudad de Jericó. Eso está en Josué capítulo 6 versículo 26. Por lo tanto, Jericó significa ser maldito. Este trecho de la historia bíblica narra la forma como los hijos de Israel vencieron sus enemigos por primera vez en Canaán. Espiritualmente hablando, los diversos pueblos de Canaán representan los espíritus malignos que pertenecen al diablo y pueden ser comparados con las huestes espirituales de maldad en los lugares celestes, mencionados en Efesios capítulo 6 versículo 12. Se trata de los enemigos contra los cuales los creyentes luchan hoy en día. No tenemos que luchar solamente contra la carne y el mundo, sino también necesitamos vencer al enemigo de Dios. Existe solamente una forma de vencerlo: creer en la palabra de Dios y practicarla. Creemos que alcanzaremos el resultado prometido si practicáramos la palabra. Dios lo dijo, y eso basta. Las personas que viven en Jericó en los días actuales dicen poseer la ciudad, pero nosotros decimos creer en la palabra de Dios. Ellas dicen que las murallas llegan hasta el cielo, pero nosotros decimos que nuestro Dios está en los cielos. Ellas dicen que el territorio incluso en la ciudad les pertenece, pero nosotros decimos que Dios prometió darnos todo lugar donde pisara la planta de nuestro pie. Muchas personas conocen solamente la lucha entre el espíritu y la carne, que nos dice en Gálatas capítulo 5 versículo 17, pero no perciben el conflicto trabado entre los creyentes y los espíritus malignos, conforme a lo que está descrito en el capítulo 6 de Efesios. La verdadera guerra espiritual es trabada entre nosotros y Satanás con sus espíritus demoníacos. Esa guerra reúne a todos los creyentes maduros, pues los hijos de Dios en la tierra son frecuentemente atacados por los espíritus del mal. Esos ataques ocurren a veces en el mismo lugar donde viven, en el cuerpo, en los pensamientos, en las emociones y en su espíritu. Sobre todo, en estos tiempos finales, las fuerzas malignas redoblarán sus esfuerzos para impedir que los creyentes sirvan al Señor, haciéndolos estar angustiados y afligidos con muchas cosas. Con bastante frecuencia los creyentes no tienen conciencia de estar siendo atacados por los espíritus malignos y no comprenden por qué todo parece estar contra ellos, lo que produce una terrible confusión y un gran problema. Es muy común que ellos crean naturales las cosas que suceden y no perciban que están siendo oprimidos por fuerzas sobrenaturales. En los tiempos finales es de mayor importancia que los creyentes reconozcan al enemigo y sepan cómo luchar contra él y vencerlo. Aunque venzamos la carne y el mundo, no seremos capaces de realizar grandes progresos si no venciéramos las obras del enemigo. La caída de Jericó no podría ser atribuida a la fuerza humana, sino a dos factores: la palabra de Dios y la posición que los hijos de Israel asumieron. A fin de vencer los ataques de los espíritus inmundos, debemos actuar de dos maneras. 1. Ignorar las circunstancias y los sentimientos, creyendo en la promesa contenida en la palabra de Dios y haciendo al enemigo huir en retirada. Y 2, permanecer por la fe en los lugares celestiales que Cristo nos proporcionó, manteniendo así a Satanás y sus espíritus malignos en una posición inferior. Sin la palabra de Dios y sin asumir la posición que Dios nos concedió por la fe, no conseguiremos tener victoria sobre el enemigo. Por eso es importante someternos pues a Dios.
El río Jordán, tratando con la muerte. El río Jordán apunta el poder de la muerte y por consiguiente cruzar el río Jordán significa vencer la muerte. Esto es el significado del arrebatamiento. Esta faceta de la jornada tiene una relación especial con el Señor Jesús, ya que el mismo Señor Jesús fue bautizado en el río Jordán. El hecho de que Él haya descendido a las aguas bautismales indica su muerte. El hecho de que Él haya subido de las aguas denota la resurrección. Él vence la muerte por medio del poder de la resurrección. El mayor poder de Satanás, conforme sabemos, es la muerte, como nos dice en 1 Corintios capítulo 15, versículo 26. Es como si el Señor desafiase a su enemigo al decirle: haga lo que quiera conmigo. Y de hecho, Satanás hizo lo que mejor sabe hacer. No obstante, Dios tiene el poder de la resurrección. Satanás anhela matar completamente al Señor, y aunque Él tenga la vida que no puede ser tocada o apoderada por la muerte, con excepción de la resurrección del Señor, no hay poder que pueda vencer la muerte. La vida que recibimos al mismo tiempo de la regeneración, esa es la vida de resurrección. Y el poder de la vida resurrecta ahuyentará cualquier clase de muerte. Cruzar el Mar Rojo y atravesar el río Jordán tienen significados muy diferentes. Cruzar el Mar Rojo fue un acontecimiento forzado por las circunstancias. Los hijos de Israel fueron perseguidos por los enemigos egipcios y habrían sido muertos si no hubiesen cruzado. Atravesar el río Jordán, no obstante, fue una acción voluntaria. En los días de hoy, algunas personas se rehúsan cruzar el río Jordán y no buscan el poder de la resurrección. Sin embargo, Pablo estimaba muchísimo ese poder y por eso buscaba el poder de la resurrección con diligencia. Todos los hijos de Dios fueron resucitados con el Señor. Sin embargo, muchos no conocen el poder de la resurrección del Señor en la práctica. Por lo tanto, ellos no experimentan la victoria sobre la muerte. En este momento histórico, cuando el arrebatamiento está cerca, los creyentes deben finalmente vencer el último enemigo, esto es, la muerte. Por eso necesitamos vencer la muerte, sea la muerte física, la muerte mental o la muerte espiritual. El mundo está repleto de una atmósfera mortal. Por un lado, muchas personas usadas por el Señor acostumbran sufrir debilidades físicas o enfermedades. Por otro lado, la mente de muchos santos parece estar paralizada. Sus pensamientos, la memoria, la concentración no están tan alertas como antes. Además de esto, el espíritu de muchos creyentes parece estar envuelto por la muerte, es decir, inactivo, sin poder, encogido, paralizado e incapaz de enfrentar el medio ambiente. Finalmente, en los días que anteceden al arrebatamiento, los creyentes deben aprender a atravesar el río Jordán. Esto es vencer la muerte. Debemos aprender a resistir al poder de la muerte en nuestro cuerpo y en nuestras circunstancias de la vida cotidiana. Debemos probar el poder de la resurrección en todas las cosas. Necesitamos testificar más y más el hecho de que nuestro Señor ha sido resucitado de entre los muertos y de nosotros que estamos unidos a Él. También hemos sido resucitados. Con el fin de recibir el espíritu de Eliseo y llegar al arrebatamiento de Elías, necesitamos partir de Gilgal, viajar hasta llegar al río Jordán y atravesarlo.
El Espíritu Santo solo puede descender sobre aquellos que están repletos de la vida de resurrección. No piense que tan pronto seamos regenerados, seremos arrebatados. Dios no puede llevar a alguien que no está preparado. Por eso, antes que podamos tener un arrebatamiento como Elías, debemos pasar por las experiencias de Gilgal, Betel, Jericó y el río Jordán. Dios nos dice que seremos arrebatados. Entonces, hagamos que eso suceda, comenzando desde Gilgal y terminando por una y otra margen del río Jordán. Descubriremos que Dios estará allí esperando por nosotros.